En este vídeo vamos a resolver un ejercicio. Para ello nos va a hacer falta conocer las funciones trigonométricas, tangentes, seno y coseno. También será necesario conocer la fórmula del teorema de Pitágoras. El enunciado dice así: una antena de radio es observada desde dos puntos del suelo, estos dos, que están separados entre sí 150 metros. Los ángulos de elevación correspondientes son 75 grados y 55. Es decir, que cuando estamos en ese punto y miramos a la parte superior de la antena de radio, el ángulo que se crea con el suelo es de 75 en uno y de 55 en otro. Evidentemente, el que esté más cercano a la antena de radio va a tener un ángulo mayor. Y lo que nos piden es calcular las distancias de cada punto de observación a la parte superior de la antena. Y como lo más sencillo aquí es trabajar con triángulos, lo que haremos es trazar la línea que va desde la parte superior de la torre de radio hasta el suelo. Es decir, vamos a trazar la altura. Y la altura siempre va a ser perpendicular al suelo, lo que nos deja con dos triángulos rectángulos, en los que ya podemos emplear tanto las funciones trigonométricas como el teorema de Pitágoras. Y ya antes de empezar los cálculos solo nos faltaría nombrar cada uno de los segmentos. Llamaremos de 1 a la distancia que hay desde el primer punto hasta la cima de la antena de radio, que sería una de las distancias que nos piden. De 2 será la distancia desde el segundo punto hasta nuevamente la cima de la antena de radio, que es otra de las distancias que nos piden. H será la propia altura y X la distancia que hay desde el punto de corte de la altura con el suelo y el primer punto. Como tenemos 4 incógnitas, lo más fácil será calcular primero aquellas que son comunes a ambos triángulos, es decir, H y X. Porque como conocemos dos ángulos, a través de la tangente podemos generar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y despejar esos valores. Comenzamos con el ángulo de 75. La tangente de 75 grados es igual al cateto opuesto a ese ángulo, que está pintado en azul, sería H, entre el cateto contiguo, en rojo, X. Así que la tangente de 75 grados es igual a H entre X. Pasamos al ángulo de 55 grados. Nuevamente la tangente de 55 es igual al cateto opuesto a ese ángulo, que aparece en azul, sería H, entre el cateto contiguo, que en este caso sería el segmento rojo, que incluye dos segmentos, X y 150. Así que la tangente de 55 grados va a ser igual a H entre X más 150. Ya tenemos las dos ecuaciones con las dos incógnitas. Así que vamos a usar la primera ecuación para despejar H. Multiplicando ambos lados de la igualdad por X nos quedaría que tangente de 75 por X es igual a H. Ahora podemos sustituir este nuevo valor de H en la ecuación inferior. Y nos quedaría que la tangente de 55 grados es igual a la tangente de 75 grados por X dividido todo ello entre X más 150. Multiplicamos a ambos lados de esta igualdad por X más 150, quedándonos que la tangente de 55 por paréntesis X más 150, cerramos paréntesis, es igual a tangente de 75 por X. Llegados a este punto colocaremos las X a un lado de la igualdad y el resto de valores al otro, quedándonos que la tangente de 55 grados por 150 es igual a X por, abrimos paréntesis, tangente de 75 grados menos tangente de 55 grados. Y de aquí ya podemos calcular que X es igual a 92,98 metros. Como ya conocemos su valor, vamos a sustituir esta cifra en el dibujo. Si os fijáis, el dibujo no está a escala, porque ha quedado mucho más largo el segmento que mide 92,98 que el que mide 150. Pero no pasa nada porque esto no va a influir a la resolución del ejercicio. Ahora podríamos calcular H, para ello vamos a sustituir X por su valor, 92,98, y nos quedaría que la altura, H, es igual a la tangente de 75 grados por 92,98, que si introducimos esto en la calculadora nos da que la altura es igual a 347,01 metros. Hay que destacar, que no lo dije anteriormente, que estoy redondeando a la centésima. En este momento, con los datos que tenemos, podemos proceder de varias formas. Podríamos emplear Pitágoras para calcular de 1 y de 2, dado que ya conocemos todos los segmentos menos S, y nos llevaría al mismo resultado, pero en mi caso, como quiero practicar los cosenos y los senos, lo que voy a hacer es emplearlos para calcular tanto de 1 como de 2. Como el valor que quiero emplear es el de X, si partimos de 75 grados, para obtener de 1, la función trigonométrica que deberíamos de usar es el coseno, porque el coseno de 75 es igual al cateto contiguo, 92,98, entre la hipotenusa, que en este caso, en este triángulo pequeño, es de 1. Como solamente hay una incógnita, simplemente tenemos que despejar de 1.
y operando nos quedaría que D1 es igual a 359,25 metros. Hacemos lo mismo con el otro triángulo rectángulo y el coseno de 55 sería igual al cateto contiguo, en este caso 92,98 más 150, entre la hipotenusa, D2. Y de aquí obtendríamos que D2 es igual a 423,62. Y con esto ya tendríamos las dos distancias que nos pedía el ejercicio. D1 que sería 359,25 metros y D2 que sería 423,62. Para finalizar voy a escribir todos los valores de las letras en el dibujo. H lo sustituimos por 347,01, D1 por 359,25 y D2 por 423,62. Y estos serían los valores de todos los segmentos de ambos triángulos.